Muy buenas, en el día de hoy tenemos un vídeo bastante importante y es que vamos a hablar de nuevas filtraciones que han estado circulando recientemente sobre Hytale y que hablarían de cuál sería la fecha de salida del juego o si será gratis o de pago, entre otras muchas cosas más. Así que en este vídeo analizaremos todo lo que se ha filtrado, de dónde viene esta información y si es fiable o no, y también os compartiré obviamente mi opinión al respecto, así que comencemos. Bienvenidos al Rincón de Hytale. Y es que todo esto comienza hace solo unos días, cuando Daniel Rickman, más conocido como DaniRPK, publicó una nueva información sobre Hytale en su Patreon. Pero antes de entrar en detalles, ¿quién es este tal DaniRPK? Pues bueno, Dani es un conocido y reputado filtrador del mundo del cine, sobre todo con todo lo relacionado con Hollywood, Disney y Warner. Y es que se ha hecho muy famoso sobre todo por sus filtraciones relacionadas con Marvel y Star Wars. Además, es conocido por tener muchos contactos dentro de la industria, siendo en su Patreon donde comparte esta información que obtiene de otros insiders de la industria. Pero ¿qué tan fiable es? Bueno, pues aquí es cuando pueden entrar las dudas, y es que aunque ha tenido algunos fallos en el pasado, su historial reciente es muy positivo, especialmente su precisión en acertar fechas de trailers y detalles y spoilers de guiones de películas, todo esto resultando ser cierto. A día de hoy, DaniRPK es una fuente recurrente en medios especializados de cine, y si sigues en Twitter a cuentas como por ejemplo Discussing Film, probablemente la habréis visto mencionado más de una vez. Pero aquí hablamos de videojuegos, un tema del que DaniRPK muy rara vez habla, lo que hace que toda esta situación sea mucho más curiosa, ya que dentro de su comunidad se cree que cuando comenta algo sobre videojuegos es porque de verdad tiene una fuente sólida y fiable. Yo personalmente llevo siguiendo a DaniRPK bastante tiempo por su trabajo relacionado con el cine, y os puedo asegurar que me quedé de piedra al ver una filtración suya sobre Hytale. Aunque investigando un poco descubrí un tuit suyo del año 2019 en el que compartió un GIF de Hytale, en concreto el del mítico de la paloma, al hablar de una serie, lo que sugiere que por lo menos conoce la existencia de Hytale desde hace ya un tiempo. Ahora bien, teniendo en cuenta todo esto, cada uno puede decidir cómo tomarse esta información que voy a dar, y yo personalmente lo que haría sería tomarla con mucha precaución y como un rumor, ya que por muchas fuentes que pueda llegar a tener, la única información de la que nos podemos fiar es la oficial de Hypixel, así que por mucho que nos pueda encajar la información que vayamos a ver ahora, puede estar equivocado, así que vamos a verlo. Y es que según Dani, Hytale será un juego online free to play, es decir, gratis. Esto es algo que ya prácticamente está confirmado por Hypixel Studios en sus ofertas de trabajo, pero siempre viene bien tener otra fuente que lo respalde. También comenta que a Hytale se podrá jugar tanto en primera como en tercera persona, lo cual obviamente ya sabíamos, pero ahora comienza a decir alguna cosa más interesante, y es que describe a Hytale como un RPG sandbox con una gran colección de herramientas de creación, un marketplace y un hub multiversal. Y aquí hay varias cosas que tenemos que comentar. Lo primero es que el tema del marketplace era algo que se lleva rumoreando mucho tiempo, y se ha dejado caer también en algún que otro puesto de trabajo de Hypixel, por lo que la confirmación ya estaba ahí. Por si no lo sabéis, el marketplace sería un lugar en el que puedes compartir con otros usuarios tus creaciones, ya sean mods, cosméticos, mapas o lo que sea, habiendo muy probablemente la opción de poner ese contenido de pago. Por otro lado, Dani habla de un hub multiversal, haciendo referencia a lo que ya conocemos como la capital, que es lo que yo llamo hub social, y que es el espacio social que hay dentro de Hytale y que conecta a todos los jugadores. Pero Dani continúa hablando de este hub y revela detalles muy interesantes y que no conocíamos, y es que dice que en este hub encontraremos minijuegos first party, es decir, creados por el propio Hypixel, minijuegos second party, creados por compañías contratadas por Hypixel, lo que podría ser similar a lo que ya existe en Minecraft Bedrock y sus socios oficiales, y minijuegos third party, creados por gente que no está asociada a Hypixel de ninguna manera. Esto es bastante interesante, ya que todo esto lo podríamos encontrar en el propio hub social de Hytale. Además, todo esto encaja muy bien con lo que ya nos comentó Jon Hendricks, que si no lo conocéis es el game director y productor ejecutivo de Hytale, y que nos comentó ya hace un tiempo que Hytale es una plataforma para todo tipo de creadores. Pero Dani continúa dándonos más información y dice que nosotros los jugadores somos seres multiversales de la creación, conocidos como avatares, y representamos lo que es el contenido UGC, es decir, el contenido generado por los usuarios. Esto también se alinea con la información oficial que hemos visto en artículos recientes y en la visita de QE Corner a Hypixel, donde le hablaron de cómo el avatar conecta todo el juego y está vinculado
vinculado a una energía creativa y lo que es el cosmos de la creatividad. Y en cuanto a la tecnología detrás de Hytale, Dani menciona que Hytale está siendo desarrollado con un motor a medida en C++, ya que el juego utilizará lenguajes de scripting que se conectarán al backend del juego para facilitar el modding. Y eso también es cierto, ya que sabemos que Hytale usará Luau, el mismo lenguaje de scripting que emplea Roblox, pero ahora también conocemos que nos conectaremos a los sistemas de backend del juego para el modding. Así que desde luego información muy pero que muy interesante. Pero ahora viene lo fuerte, y es que por último tenemos lo que todos estáis esperando, y es que Dani RPK menciona la fecha de lanzamiento de Hytale. Y sí, gente, la fecha será el año 2026, y no solo dice eso, sino que afirma que la fecha está confirmada y que es de una buena fuente. Y esto honestamente a mí me ha dejado flipando. Sí que es cierto que es muy razonable, y es una fecha que se ha mencionado dentro de la comunidad de Hytale durante mucho tiempo, ya que no es ni muy pronto ni muy tarde. Es justo lo que todos podríamos especular si formamos parte de la comunidad del juego, y nos fiamos obviamente de cómo está yendo el proceso de desarrollo de Hytale. Entonces, habiendo visto todo esto, ¿cuál es mi opinión al respecto? Bueno, personalmente creo que esta filtración parece bastante coherente, no dice nada descabellado y todo es algo que coincide con lo que ya sabemos, y amplía ciertos datos nuevos que no conocíamos. Desde luego, es una información bastante buena y específica, teniendo en cuenta que viene de un filtrador conocido por el mundo del cine, por lo que tiene pinta de que ha compartido directamente la info que le han dado, así que no me extrañaría que esta información provenga de Riot Games, ya que Riot también desarrolla series para Netflix y es probable que tenga contactos de este tipo. O quién sabe, igual simplemente tiene contactos en la industria de los videojuegos que saben de los próximos juegos de Riot Games, que al fin y al cabo no es algo muy descabellado. Yo personalmente sí soy de la opinión de que Hytale se lanzará en el año 2026. Es lo más probable que ocurra teniendo en cuenta todo lo que sabemos actualmente sobre el juego. Respecto a todo lo demás que ha dicho, estoy convencido de que será real, más que nada porque coincide con los puestos de trabajo que ha tenido abiertos Hypixel, los artículos oficiales y ciertas pistas que han dejado caer los desarrolladores por redes sociales. Aunque sí que es cierto que no saldremos de dudas hasta que Hypixel revele esto de manera oficial, si es que es verdad. Por lo que, como os he dicho al inicio del vídeo, tened mucho cuidado y tomad esto como un rumor. Pero vosotros, gente, ¿qué pensáis? ¿Os fiáis de estas filtraciones? ¿Os gustaría que se hiciesen realidad? Tampoco tendremos que esperar mucho más para salir de dudas, ya que a final de este año tendremos un nuevo artículo con gameplay del nuevo motor y mucha más información sobre el futuro de Hytale. Además, Budecat, el community manager de Hytale, ha confirmado que tendremos un artículo técnico antes de finalizar este año, así que muy probablemente lo tendremos incluso antes del blog post de final de año con el gameplay, por lo que habrá que estar muy atentos en las próximas semanas a ver qué nos revelan. Pero si quieres ponerte al día de Hytale y saber por qué aún no ha salido, te dejo por aquí este vídeo que seguro que te interesará. Sin más por mi parte, un saludo y hasta otra. Adiós.